Hola, ¿cómo están? Como siempre, esperando que estén cuidándose en casa y aprendiendo juntos a través de nuestros comentarios, así como nuestro trabajo conjunto en nuestro colegio San Tomás Morus. El comentario de esta oportunidad es en el fondo una enumeración de los hechos que en su conjunto demuestran que una edad ya ha terminado y comienza otra. Nos estamos refiriendo al siglo XV y una serie de hechos que voy a enumerar, tal vez en dos comentarios, según si no me alargo mucho, chiquillos, chiquillas, una serie de hechos que dentro de este siglo XV van a definitivamente poner fin a la Edad Media, a los ojos de los historiadores, y dar inicio a la Edad Moderna. Dentro del principio de continuidad y cambio, podemos señalar que aquí concreta y rotundamente hay tantos cambios que por eso los historiadores han señalado que comienza una nueva edad. La continuidad va a estar dada por otros elementos que en esta oportunidad no los vamos a mencionar. En términos de un orden más o menos cronológico y señalando enfáticamente que el cambio de una edad a otra, la verdad es que no puede ocurrir de un año para otro. No es como la noche de Año Nuevo y cambiamos año. Todo es un proceso en donde sí se da mucho este principio histórico de la causa y consecuencia. Si pensamos en un orden aproximado, algunos de estos hechos, como los primeros que voy a señalar, no ocurren en un año puntual, en algunos casos ni siquiera dentro de una década. Algunos abarcaron 20, 30 y más años, o sea, un proceso bastante largo. El primero que yo quiero señalar ya es conocido por ustedes y podríamos denominarlo claramente como el fin del feudalismo. Ojo, que en algunos reinos europeos el mecanismo y el sistema feudal continuó, se manifestó, se fortalecieron las monarquías, pero la idea de una sociedad estamental tipo feudal se va a proyectar bastante tiempo más. Pero en términos de autoridad política y una organización económica, el feudo va a ir terminando su momento de esplendor, ya que se van a fortalecer las monarquías con reinos en donde las expresiones territoriales van a ser más grandes y estos señores feudales van a perder bastante protagonismo, entre otras cosas, porque aparece, por ejemplo, una nueva arma, en este caso el arma de fuego. Y antes de rifles, pistolas, van a aparecer los arcabuces, así como los primeros cañones. Lombardas se van a llamar. A nuestros ojos hoy día serían muy toscos, muy grandes, y van a estar entonces este tipo de arma de fuego, especialmente el cañón, como lo comprobamos en la caída de Constantinopla, demoliendo las murallas, haciendo caer las murallas de los castillos de los señores feudales, de manera tal que esa protección que éste brindaba hacia sus vasallos va a ir perdiéndose también. Y en su reemplazo se van a fortalecer ya los ejércitos de un rey que va a acumular más poder que aquel que ostentaban, los señores feudales en siglos anteriores. Así, el feudalismo entonces va a ir perdiendo protagonismo. Un segundo hecho importante y que no fue también, no fue algo que ocurrió en un solo año, sino que en un proceso. Y es un cambio de tipo social. Durante el siglo XV, es decir, desde el 1400 al 1499 o 1400 al 1500 es la fecha categórica, podemos decir que la burguesía, ese grupo social que aglutinaba a los comerciantes que se instalaron en la Edad Media alrededor de los castillos formando los burgos, de ahí su nombre, va a alcanzar mayor protagonismo y mayor importancia precisamente porque tiene más riqueza. No olvidemos que una de las consecuencias de las cruzadas y de la expansión turca por la península de Anatolia hasta que cae Constantinopla es precisamente el influjo de un comercio por el mar Mediterráneo. Y obviamente los comerciantes son los que van a sacar provecho de esto. En la medida que los portugueses van a buscar una nueva ruta hacia el extremo oriente y la India, estas rutas van a facilitar de todas formas la llegada de productos tarde o temprano a Europa. Y el comercio por el Mediterráneo, hasta antes del cierre total del cercano oriente al comercio europeo,
va a fortalecer esta clase social, que va a ser la burguesía, a un extremo tal de que podríamos decir que empieza a desplazar a algunos nobles, condes, duques, marqueses y sus familias, porque literalmente la burguesía va a tener un ascenso gracias a su poder económico, produciéndose incluso, en algunos casos, matrimonios por conveniencia entre estas familias que antes eran mal vistas por ser burgueses y no nobles, con precisamente familias de la nobleza. Otro fenómeno que se va a producir es un fortalecimiento de las ciudades y no de la vida agrícola, ya que el comercio implica un montón, muchos bienes de consumo que no son precisamente provenientes del campo. Un tercer elemento que podríamos destacar es esta búsqueda de rutas. El comercio, o mejor dicho, Enrique el Navegante, rey portugués, desde temprano comenzó a buscar nuevas rutas. Y estas van a finalizar dentro del siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón a América, que vamos a señalarlo casi al final de este comentario, y la llegada también de Vasco de Gama hasta la India. Ahora, estas nuevas rutas van a relacionarse con el elemento anterior de la sociedad y la burguesía, porque fortalecen el comercio. Cambia también en parte la mentalidad del europeo al reconocer que existen no otros mundos, pero sí otros continentes, otras culturas, otros productos alimenticios, otros productos suntuosos como las perlas, el marfil, etc. Un número 4 podríamos solo mencionarlo puesto que hubo un comentario completo sobre este hecho, que es la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Aquí sí ya hay una fecha concreta, que es el año 1453. Si ustedes se fijan, estamos en la mitad del siglo prácticamente. Ahora, la caída de Constantinopla entonces se relaciona con lo anterior porque fortalece un elemento que vamos a ver más adelante, como la fuga de artistas y sabios desde el Imperio Bizantino hacia Italia. La caída de Constantinopla es un hecho que tiene tan grandes consecuencias, como se analizó en el comentario, que ahora no podíamos dejar de nombrarlo. Vamos prácticamente ya en un quinto elemento, y que es el mismo año 1453. Dentro de este año finaliza la conocida Guerra de los 100 años, un conflicto que de hecho duró más de 100 años entre Francia e Inglaterra por la posesión de territorios en suelo francés, reclamados por los ingleses, sostenidos y defendidos por los ingleses, y que esta guerra, en la que realmente fueron más de 100 años, deben ustedes comprender que no todos los años hubo enfrentamientos y batallas. Pasaron a veces quinquenios, hasta décadas en que no hubieron enfrentamiento, sino que se fue revitalizando cada cierto tiempo y no hubo una paz concreta o un término final, sino hasta este año 1453, en el que debemos mencionar un episodio muy interesante en la historia, y que tiene que ver con, más que el legendario, porque fue real, la figura histórica de una mujer, Juana de Arco. Hemos visto películas, podemos investigar, buscar, y sin lugar a dudas hay comentarios en YouTube de académicos que profundizan cada uno de estos hechos que yo estoy señalando y que dije al principio, solo enumerando para que en su conjunto veamos que en el transcurso de un siglo las cosas cambiaron enormemente. El término de la Guerra de los 100 años, con el episodio de Juana de Arco y la manera mediante la cual sea ella vista como una santa, como una bruja, como una mujer guerrera, como una muchacha que veía visiones, lo concreto es que la participación de Juana de Arco va a motivar total y absolutamente al pueblo francés para expulsar ya definitivamente a los ingleses y alcanzar así más que una independencia, una separación total, una expulsión, repito el concepto, de la presencia inglesa en suelo galo. Al término de esta guerra, obviamente que cambian las cosas. ¿Por qué? Puesto que la guerra siempre impide el progreso, el avance, el desarrollo económico, el aumento de población. Entonces podemos decir claramente que el término de esta guerra, que tiene más de un siglo, va a provocar cambios positivos en la población francesa e inglesa. Un sexto y último
comentario en esta primera parte, para no alargarnos tanto, ¿verdad? Tiene que ver con otro cambio tremendo, sustancial, enorme, gigantesco, y que no va de la mano ni de las guerras, ni la política, ni tampoco de batallas, sino que va al campo de lo que vamos a denominar como la cultura. Durante la Edad Media se mencionó en comentarios anteriores que los monasterios, los conventos, tuvieron por décadas a los copistas, estos sacerdotes consagrados a rescatar a como dé lugar con su puño y letra, esa letra gótica tan hermosa, ¿cierto? Estos libros antiguos, los libros que se pudieron redactar y escribir durante la Edad Media, especialmente en materia religiosa o filosófico-cristiana medieval, que sería lo que llamamos la escolástica, va a ser reemplazado por un invento realmente espectacular para la época. Este va a ser la imprenta. En 1453, Johann Gutenberg en Mainz, o Maguncia, como decimos en castellano, va a crear un aparato que permite imprimir con caracteres móviles hojas que van a facilitar la multiplicación de los libros. Es interesante debatir el hecho de que efectivamente Johann Gutenberg no fue probablemente el primero ni el único que creó esta máquina, la imprenta. Se le atribuye a él entonces, y vamos a respetar esa visión de los historiadores, como el creador de la imprenta, y lo importante está en todo aquello que cambia después de este aparato, puesto que vamos a estar viviendo un siglo, el XV, en el que se han experimentado toda una serie ya de estos primeros cambios, con un proceso, una serie de cambios espontáneos, puntuales, con años específicos, en que va a cambiar la política, la economía, la sociedad, como se ha demostrado en este primer comentario. Y ahora la cultura, porque la impresión de libros va a permitir el desarrollo de movimientos intelectuales y literarios y filosóficos propios de este siglo, el siglo XV, y van a reforzar un movimiento que venía desde algunas largas décadas antes del siglo XV, que nos referimos entonces al humanismo, como el desarrollo de una forma de pensar, una forma filosófica que aparece, literaria y filosófica, que aparece dentro del siglo XIV y se proyecta en el siglo XV como otro elemento de cambio. Finalmente, en el comentario de esta oportunidad, podemos señalar que el humanismo, del cual vamos a hablar más adelante en un próximo comentario, el humanismo va a provocar un cambio en la forma de ver el cosmos, el mundo, la vida. Va a trastocar en alguna medida aquella idea medieval llamada teocentrismo, en la cual absolutamente todo se explicaba a través de Dios y la fe cristiana occidental. No había espacio para la duda, no había espacio para una explicación, por último, científica. Ahora el humanismo va a tener características tan particulares que va a generar en el pensamiento de los intelectuales de la época una oportunidad de ver al ser humano, de ahí viene el concepto de humanismo, como realmente el centro de este cosmos y de este universo, en todo su potencial como máxima criatura divina. El humanismo no es ateo. Vamos a hablar de él más adelante. Ahora, este comentario, en donde hemos enumerado el fin del feudalismo, el surgimiento de la burguesía y fortalecimiento de las ciudades, también la apertura de nuevas rutas comerciales con toda una era de viajes y descubrimientos que comenzaron con los portugueses. Hablamos de la caída de Constantinopla muy resumidamente, pero ya la conocemos, el fin de la Guerra de los 100 años y la creación de la imprenta como número 6, número 7 incluso podría ser el humanismo, como una aparición de un cambio cultural enorme. En el siguiente comentario vamos a retomar algunas ideas del humanismo, así como otros 3 a 4 grandísimos acontecimientos que hacen cambiar totalmente la visión, la historia y sí, la edad, de una edad media a una edad moderna. El próximo comentario ya viene, nos vemos.